Yo no soy youtuber, yo soy amante de las efemérides y como hoy es el 140 aniversario del nacimiento de Virginia Woolf, pues voy a aprovechar para leer el prólogo que escribí para este librito titulado Matar al ángel del hogar, que dentro del mismo texto que voy a leer se explica, ¿no? A qué pertenece, a qué ciclo vital de Virginia Woolf pertenece su escritura y además quiero aprovechar esta lectura para vincularlo, ¿no?, con el último vídeo que subí del taller que hice en Patreon sobre cómo leer a las clásicas. De hecho, muchas de las autoras y de las influencias que trabajamos en ese taller están aquí citadas, así que eso, en homenaje y en celebración del cumpleaños de esta autora que según Alejandra Pizarnik la admiraba y la adoraba, solo que no podía leerla, pues yo voy a hacer algo parecido, no la voy a leer a ella, sino que me voy a leer a mí misma, interpretando los textos que componen este Matar al ángel del hogar. La daga, el oráculo y el árbol de Virginia Woolf. No era falsa modestia, sino prudencia lo que mostraba Virginia Woolf cuando en sus ensayos sobre la narrativa y las mujeres aseguraba que ella no era capaz de predecir el futuro de la literatura en su relación con la lucha feminista. Lo predijo, sin embargo, unas cuantas veces, y hasta podríamos decir que su entusiasmo sobrepasó la realidad que nos está tocando vivir 90 años después de la publicación de una obra tan mítica como Un cuarto propio. Impregnados de dureza, pero también de un cariño que convertía sus críticas y alabanzas en textos fundamentalmente propositivos, Virginia Woolf invirtió parte de su tiempo como pensadora en imaginar un futuro en el que las escritoras alcanzarían la igualdad con respecto a sus compañeros macho solo cuando éstas tuvieran independencia económica y, ya se sabe, una habitación para ellas solas en las que leer, imaginar y escribir, pero sobre todo cuando su circunstancia dejase de ser excepcional para convertirse en la más ordinaria de las experiencias. Del mismo modo en que Un cuarto propio sienta las bases de su idea sobre la importancia de que lo material había tenido en las vidas de las narradoras que ella admiraba y de las que reconoció haberlo aprendido todo, en los dos textos que conforman este Matar al ángel del hogar, la narradora ahonda en la necesidad de romper la imagen de la fémina que escribe como hecho único e irrepetible, como una gracia singular de la naturaleza o genio que sólo pudieran hacer milagrosamente de siglo en siglo, de continente en continente, sin conexión, tradición o genealogía entre sus nombres. De Enheduanna a Safo, de Murasaki Shibiku a Li Qingzhao, de Hildegarda de Bingen a Hafsa al-Rakuniyya, y así sumando poco a poco milenios hasta los días en los que Virginia Woolf pudo revisar el peso de las escritoras en el canon con gesto descorazonado pero entusiasta, con una escritura propia y oracular. Entonces, ¿qué novedades, precisiones o avances con respecto a las ideas de Un cuarto propio podemos encontrar en los dos textos contenidos en Matar al ángel del hogar? Lo cierto es que tanto Las mujeres y la narrativa de ficción, publicado originalmente en la revista The Forum en marzo de 1929, meses antes del nacimiento en imprenta del célebre ensayo, tal vez como síntesis o adelanto de las ideas que aparecerían en el mismo, como Profesiones para las mujeres, conferencia leída en enero de 1931 en la National Society for Women's Service, presentan dos nuevas puntas de lanza para el pensamiento de Virginia Woolf. El primero de ellos porque incide en su crítica a la visión de la escritora fémina como un ser excepcional y exige a los ojos ávidos y críticos que de verdad amen la literatura, que lean sus obras sin convertir a las autoras en bichos raros o marcianos y que integren en sus cánones personales sus nombres, trabajando así a favor de una nueva tradición. Por otro lado,
El segundo texto nos recuerda que escribir es trabajo, que escribir no es un hobby para las chicas y una honorable labor para los chicos. Escribir es trabajo, y solo si consideramos a las autoras como trabajadoras podremos hacer este doble, incongruente, aunque necesario, gesto de convertirlas en seres ordinarios y por lo tanto en posibles referentes para el futuro. Lo que a fin de cuentas encontramos en Matar al ángel del hogar es a una Virginia Woolf que ya se siente validada para hablar de la desigualdad, de la soledad y de la humillación a la que su género se ha enfrentado históricamente en el terreno literario. Esa legitimidad viene dada por las conferencias que dieron lugar al libro de un cuarto propio pronunciadas en las secciones femeninas de la Universidad de Cambridge en 1928, pero también por su trabajo como crítica literaria, con el que pudo diseccionar, recomendar y alabar la escritura de 4 autoras que también tienen un lugar especial en Matar al ángel del hogar y cuyos nombres, desde luego, hacen florecer su árbol genealógico: George Eliot, Emily Bronte, Charlotte Bronte, Jane Austen. Solo 2 de estas autoras se casaron y ninguna tuvo hijos, precisa Virginia Woolf en Las mujeres y la narrativa de ficción. Y en las siguientes páginas podemos ver cómo los términos hogar y doméstico se van entrelazando tímidamente, casi como archienemigos de la mujer que desea escribir, casi como tropiezos para su desarrollo, proyección y éxito como autora. Pero, ¿esto es así? Resulta interesante y revelador, oracular, leer estas predicciones poco más de 90 años después de su gestación, porque aunque Virginia Woolf acertó de lleno en muchos de sus reclamos, también es cierto que podría haber errado en su idea de eliminar por completo el hogar de la experiencia escrita por las féminas. Si bien es cierto que hay que matar a ese ángel más bien endemoniado que durante siglos y todavía hoy nos ata, nos abruma y nos impide desarrollar nuestra profesión como escritoras de la mejor de las maneras, también lo es que históricamente aquello que podríamos considerar relativo al hogar, entiéndase o amplíese a lo íntimo, al lugar y los temas a los que nos relegaron, considerándonos y considerando los menores, nimios, estúpidos, aunque para nada lo fueran, el deseo, los vínculos afectivos, la corporalidad, la víscera, el cariño, la amistad, la transgresión de las normas sexuales y un gran etcétera, se ha convertido en una de las señas y reclamos de las escritoras contemporáneas. Miro el fantástico árbol genealógico que Virginia Woolf nos regala en estas páginas y me acuerdo del ensayo Guardar la casa y cerrar la boca, donde la editora, traductora y escritora española Clara Janés explica cómo desde el comienzo de los tiempos la literatura escrita por mujeres se agarró a esa intimidad para reventarlo todo, para buscar voz propia. Clara Janés recupera al comienzo de su texto un poema de una autora anónima de Egipto, quien 2 milenios antes del nacimiento de Cristo ya escribió lo siguiente: solo he trenzado la mitad de mi cabello, vine a toda prisa y descuidé mi tocado. La ensayista asume que este texto pertenece a una muchacha enamorada que, en las prisas por ver a su amante, olvida peinarse. Y no es esta la voz leve y precisa, no es esta voz leve y precisa una daga directa contra el ángel del hogar. ¿No es acaso su cabello un caballo de Troya que lo acuchilla desde el mismo interior de la víscera? Virginia Woolf también es dueña y portadora de una daga. Su experiencia feminista puede entenderse 90 años después de ser reflexionada y escrita como una bisagra entre lo que consideramos la literatura universal y los años en los que a las escritoras se nos empezó a concebir como profesionales de lo nuestro, como imprescindibles en la tradición, como seres ordinarios, ajenas a las aleatoriedades del gran milagro.
Fue entre 1404 y 1405, por cierto, cuando Cristina de Pizán emprendió la labor de la que Virginia Woolf recoge el testigo en estas páginas. En las primeras escenas del ensayo, La ciudad de las damas deja constancia de la indignación que siente cada vez que lee un libro de un hombre en el que una mujer es insultada. Me permito copiar aquí algunas de las palabras de Cristina de Pizán, porque aunque yo no estoy segura de que si Virginia Woolf pudo degustarlas en su momento, lo que sí sé es que hubiera sentido un cosquilleo tan divino al leerlas como el que a nosotras nos regala cada vez que nos adentramos en su feminismo oracular. Me preguntaba cuáles podían ser las razones que llevaban a tantos hombres, clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. Filósofos, poetas, moralistas, todos parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer es mala por esencia y naturaleza. Siempre se inclina hacia el vicio. Llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer había creado a un ser abyecto. No dejaba de sorprenderme de que tan gran obrero haya podido consentir en hacer una obra abominable, ya que si creemos a estos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Así me deshacía en lamentaciones hacia Dios, afligida por la tristeza, y llegando en mi locura a sentirme desesperada porque Él me hubiera hecho nacer dentro de un cuerpo de mujer. Y bien, aquí tenéis una daga.